Recording in progress. Bien, entonces estamos viendo lo que es trabajo y energía y bueno, luego de la definición de trabajo vamos a ver este ejemplito simple, ¿listo? Pues resulta que cuando hablamos de trabajo, recordemos que tendríamos que tomar en cuenta la componente que va a realizar el desplazamiento, ¿no? Entonces nos dicen calcular la fuerza F y el trabajo W realizado por esta fuerza con la horizontal, ¿no? Eliminando toda reacción con el piso. Si desplaza unos 5 metros a una masa de, 50, de 80 kilómetros, 80 kilogramos, perdón. Repito una vez más, dice calcular la fuerza F y el trabajo W realizado por dicha fuerza que forma 60 grados con la horizontal, eliminando toda reacción con el piso, ya que desplaza 5 metros a una masa de 80 kilogramos, ¿no? Entonces, como solución, lo primero que hay que hacer es un gráfico. Entonces hemos puesto este grafiquito y este es nuestro bloque. Este bloquecito dice que es un bloque que pesa 80 kilogramos. Luego tenemos una fuerza que está yendo hacia arriba con 60 grados respecto a la horizontal. Obviamente por la segunda ley de Newton, perdón, tendríamos que va a producir una aceleración. Y también tenemos que va a desplazarse estos 5 metros, ¿no? Entonces, en la segunda ley de Newton, nosotros vemos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y, es decir, el vertical es cero. Entonces, el peso menos la fuerza seno de 60 grados menos la normal se hace cero. Ahora, por la condición del problema, nosotros decimos que la normal es cero. Dice acá que no tiene ninguna reacción con el piso. O sea, prácticamente está casi levantando el bloquecito. Y entonces, al eliminar la normal, podríamos decir que el peso va a ser igual que la fuerza en su componente vertical. De ahí nosotros tendríamos que la fuerza va a ser masa gravedad sobre el seno de 60 grados, ¿no? Simplemente despejando. Ahora, por la definición de trabajo que nos tiene, que el trabajo es la fuerza por el coseno de 60, ¿no? Por el desplazamiento, ¿no? O si quieren que sea igualito que la fórmula de arriba, podemos poner así, ¿no? F por X por coseno de 60, que sería el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento, ¿no? Si no, le vamos a este vectorcito que sería el desplazamiento aquí, pues estamos viendo que forma los 60 grados, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, nosotros tendríamos que, reemplazando el valor que hemos calculado de la fuerza hace un momento, va a ser masa gravedad seno de 60 por coseno de 60 por X, ¿no? Entonces, para que sea igualito que arriba, lo voy a poner aquí, ¿no? Ahora, aquí tenemos coseno y aquí tenemos seno. Seno sobre coseno es tangente, ¿no? Entonces, aquí tendríamos masa gravedad por X por lo que sería nuestro tangente del ángulo, en este caso 60 grados. Y voy a poner acá directamente para que se vea más bonito, ¿no? Masa 80 kilogramos, gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado y desplazamiento 5 metros. Como todo está en el Sistema Internacional de Unidades, kilogramo por metro segundo cuadrado es
Newton por metro es la unidad de trabajo que en el Sistema Internacional de Unidades es el Joule, que se coloca simplemente con una J, ¿no? Si nosotros hacemos la operación, tenemos 80 por 9.8 por 5, y eso dividido entre la tangente de 60 grados, y eso nos da 2263, redondeando 0.21 joules. Entonces ese sería el trabajo. ¿Sí? Bueno, calcular la fuerza también nos decía, ¿no? Entonces, bueno, aquí está calculada, pero no está en newtons, ¿no? Entonces, podemos multiplicar otra vez, sería masa, que sería 80, por gravedad, 9.8, por el seno de 60 grados. Estaríamos hablando de 905.20.3 newtons. 905.3 newtons. Entonces, permítame que coloque otra vez. Cito. Con los datos, y esto estaría en newtons. Habíamos dicho que esto era 905.3 newtons, ¿no? Redondeando, obviamente. En el sistema internacional sería 905,3. Esos serían los dos datos que me han solicitado, ¿no? Por un lado sería la fuerza y por otro lado sería el trabajo. ¿Ok? Bien, un primer ejercicio simplecito, pero explicativo. Bien, vamos a analizar rápidamente, de manera genérica, los trabajos más utilizados en mecánica clásica, ¿ya? En ese sentido, entonces tendríamos lo que sería el trabajo realizado por una fuerza de rozamiento, por ejemplo, ¿no? Sabemos que el rozamiento siempre va a ser en contra del movimiento, ¿no? Por lo tanto, el trabajo realizado por este siempre es negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque se opone siempre al movimiento, ¿no? Y este trabajo disipa la energía en forma de calor, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, aquí tendríamos, por ejemplo, una masa que va a implicar una aceleración, tendría pues, el coeficiente de rozamiento entre la masa y la superficie, y tendríamos, por definición de fuerza de rozamiento, que sería mu por la norma. En este caso, en el gráfico, nosotros tendríamos que, por ejemplo, mi trabajo va a ser mu por la normal por el desplazamiento. Esto es directamente por la definición de trabajo, ¿no? El ángulo que hay entre el desplazamiento, en este caso X, que sería esta flechita azul, y el perdón, y la fuerza de rozamiento, que sería esta verde. Si yo la coloco aquí, por ejemplo, damos cuenta más fácilmente, justamente podemos ver que está en misma dirección, pero sentidos opuestos, ¿no? Por lo tanto, forman 180 grados. O sea, 980 es -1, y ahí podemos ver que efectivamente sale este negativo. Mu por n, que sería el rozamiento, y el módulo del desplazamiento, que hemos dicho en este caso que sería X, ¿no? Estamos situando simplemente la definición
de lo que sería trabajo, ¿no? Ahora bien, tendríamos para el caso de la superficie horizontal, como está en la figura, como pueden ver, no hay otra fuerza en el eje vertical que el peso. Entonces tendríamos por tercera ley de Newton que la normal, que sería la reacción, va a ser igual al peso, ¿no? Por lo tanto, podríamos reemplazar acá y tendríamos que el trabajo sería mu por masa por gravedad por x, que sería el desplazamiento, ¿no? Si la superficie estuviera inclinada, ¿qué pasaría? Tendríamos una cosa así. En este caso, el desplazamiento está formando un ángulo teta, en este caso específico, con la horizontal, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con las fuerzas, ¿no? Aquí tendríamos el desplazamiento, tendríamos lo que sería la fuerza, que obviamente tiene que haber para que suba. Luego tendríamos lo que sería una componente del peso, que sería justamente la componente en el eje, de este caso, de el desplazamiento X. Y tendríamos, por otro lado, lo que sería este vectorcito, que sería nuestra componente en el eje perpendicular a este desplazamiento, ¿no? Entonces, esta normal va a ser igual a masa, gravedad, coseno de el ángulo. Y esta fuerza va a restar esto y esto, ¿no? Y eso va a ser igual, por segunda ley de Newton, a la masa por la aceleración. Entonces tendríamos que esta fuerza está en el mismo eje que esta otra de acá. Chueco, estoy mal yo. Ya, voy a saltarlo entonces. ¿Qué pasaría entonces si estuviera bajando? Entonces, lo que nos interesa ahorita, por si acaso, no es la relación de cómo resolver el ejercicio, sino simplemente qué trabajo me está realizando esta fuerza, que en este caso lo estoy colocando en verde, que sería la fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, lo que me interesa, ¿qué sería? Justamente mi normal. Justo el vectorcito se me ha escapado. Lo volveremos a colocar. Esta normal, hemos dicho que era igualito que este vector celeste y por lo tanto sería masa, gravedad, coseno de eta, ¿no? Entonces este sería mi normal, ¿no? Eh, Está formando 180 grados también, entonces directamente va a ser menos por los 180 grados y el desplazamiento, ¿no? Entonces, la fuerza de rozamiento, que sería hasta aquí, por el desplazamiento, que sería este de acá. Entonces, esto ya la podemos tomar como una especie de fórmula, si gusta. Ahora, ¿qué pasa cuando está bajando? Ya, cuando está bajando, parecería que fuera distinta la cosa, ¿no? Desplazamiento hacia abajo, pero si nosotros nos fijamos en nuestra fuerza de rozamiento, está formando 180 grados cuando baja también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el diagramita de cuerpo libre y tenemos una cuestión así, ¿no? La normal, el peso, este peso va a ser justamente el mismo tamaño de la normal y la componente
horizontal no nos va a interesar mucho en este caso, porque va a ser justamente la que va a desplazar hacia abajo, pero lo que me interesa ahorita no es calcular la aceleración ni nada de ello, sino más bien analizar lo que pasa con el trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué sería el trabajo? El trabajo sería la normal, en este caso sería masa, gravedad, coseno del ángulo, fíjense, masa, gravedad, coseno del ángulo, que es este de acá, la componente perpendicular a la superficie, ¿no? Este vector sería igual porque no hay desplazamiento sino hacia abajo, la aceleración está paralela a este eje. ¿Y qué pasa con mi fuerza de rozamiento? Es mu por esa normal, entonces tendríamos mu por masa, gravedad, coseno del ángulo. Eso lo multiplicamos por el desplazamiento, que es esta X, y negativo porque está con 180 grados, porque está en contra, ¿no? Miren ustedes, mu masa, gravedad, coseno del ángulo, X, cuando está bajando. Cuando está subiendo, mu masa, gravedad, coseno de X por subida o por bajada tenemos exactamente el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque estamos manejando la misma normal en este caso, ¿no? ¿Cuándo variaría? Cuando obviamente esta fuerza de acá forma algún ángulo y bueno, entonces ahí estamos modificando la normal. Pero si no modificamos la normal, es exactamente el mismo trabajo que realiza, ¿no? Y es trabajo negativo porque es fuerza de rozamiento. Pero Inge, y en la primera, esta de acá, ¿cuánto es el coseno del ángulo? Coseno de cero es 1. Entonces, tenemos la fórmula genérica para el trabajo realizado por una fuerza paralela al desplazamiento. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? No sé si hay alguna duda. A ver, todos caritas felices, si se entiende. Perfecto, muchas gracias. Entonces, continuamos con la explicación. Vamos adelante. Ahora vamos a hablar de un trabajo realizado por el peso, ¿no? A este trabajo lo llamamos también energía potencial gravitatoria, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Nosotros vamos a desplazar una altura h, o sea, ya sea que lo pueden llamar caída o simplemente bajada, que nos va a ayudar justamente la masa. Como la parte de la fuerza que ejerce una masa gracias a la gravedad, peso. Obviamente, si tomamos que la gravedad es una constante, mientras más grande la masa, mayor el peso y por lo tanto debemos tener que puede ejercer mayor trabajo, ¿no? Seguimos con lo que es definición de trabajo, ¿no? La definición de trabajo que nos dice fuerza por desplazamiento, ¿no? En este caso, mi fuerza es el peso y el desplazamiento sería la altura. Entonces, el ángulo que hay entre esos dos es 0 grados, por lo tanto, directamente es multiplicar los dos vectores. Perdón, los módulos de los dos vectores, ¿no? Este trabajo hemos dicho que lo llamamos energía potencial gravitatoria, ¿no? Masa, gravedad, altura. Y le vamos a poner EP. Ahora, una cosa interesante es que nosotros podemos tener este trabajo, no importa el tipo de desplazamiento que se haga a nivel otros ejes, ¿no? Si nosotros manejamos como que el trabajo también se puede trabajar, valga la redundancia, separando por eje X y Z, esto debido a que el desplazamiento y las fuerzas son vectores.
Entonces podíamos manejar de manera individual. En ese sentido, entonces, por ejemplo, el trabajo para bajar esta altura h o para la caída es exactamente el mismo, ¿no? Entonces aquí tendríamos que la energía potencial que tiene en esta parte de acá va a seguir siendo masa, gravedad y altura. ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta el desplazamiento horizontal, solamente el desplazamiento vertical. Entonces, descomponiendo el vector de desplazamiento en la parte vertical, aquí tendríamos la altura, nos olvidamos de esta inclinación porque no hay rozamiento y el único trabajo que hay es el realizado por el peso, que es paralelo aún así con mi vector altura, ¿no? Como es paralelo, entonces, por definición de trabajo, tendríamos que seguir haciendo fuerza, masa, gravedad, altura. Listo. No necesitamos más. Mismo trabajo anterior. ¿Se entiende la definición de energía potencial? Ver unas caritas felices y es así. Perfecto. Continuamos entonces. Muy bien. Pasamos entonces a lo que sería una definición cuando existe movimiento, lo que sería la energía cinética. ¿Ya? Entonces, para esto vamos a tener en cuenta masa, velocidad y distancia, nada más como datos conocidos, ¿no? Entonces, para eso nosotros necesitamos un poquito de recordar el primer parcial en cinemática, que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más dos veces la aceleración por la distancia o por desplazamiento, ¿no? Entonces, si tomamos una velocidad inicial cero, en- esto sería cero al cuadrado y por lo tanto solo me va a quedar esto, ¿no? Cero al cuadrado sumado cualquier cosa, me va a quedar solamente esta cosa, ¿no? Entonces, velocidad al cuadrado va a ser 2 aceleración por distancia. Si yo despejo mi aceleración, va a ser velocidad al cuadrado sobre 2x, ¿no? Velocidad al cuadrado sobre 2x. Ahora, por definición de trabajo, trabajo es fuerza por distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso estamos con 0 grados entre lo que sería nuestra aceleración y el desplazamiento, en este caso. Por lo tanto, la fuerza va a ser también desplazada en este mismo sentido, ¿no? Una vez que tenemos en cuenta eso, por la segunda ley de Newton, decimos esta fuerza, que no la dan como dato, pues va a ser la masa por la aceleración, ¿no? Entonces, masa por aceleración. Pero, ¿qué sería esta aceleración? Esta aceleración hemos visto antes, estaríamos aquí, o 1 sobre 2x por velocidad cuadrada, sobre 2x por velocidad cuadrada. Entonces, nuestro trabajo va a ser así, ¿no? Masa, un medio velocidad al cuadrado por x, ¿no? Esto por definición de trabajo. Estamos reemplazando simplemente esto aquí. Pero aparece algo interesante, ¿no? Aquí tenemos x y aquí tenemos x. ¿Y qué con eso? Si se cancela, bueno, si se cancela, vamos a tener algo que es independiente completamente del desplazamiento. O sea, no importa cuánto me desplace, si yo tengo una velocidad definida, pues tengo lo que sería la energía cinética. La energía que se da porque simplemente se está moviendo un cuerpo. A eso le llamamos energía cinética, ¿no? Entonces, el trabajo realizado por un cuerpo que se mueve a una velocidad v va a ser un medio de la masa de ese cuerpo por la velocidad elevado al cuadrado. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, esta sería mi definición
de energía cinética. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa. Si se ha entendido bien, por favor, una carita feliz. Se entendió entonces lo que es la definición de energía cinética, la energía que se da por el movimiento. Perfecto, continuamos entonces. Vamos a hablar ahora de un trabajo realizado por un resorte o cualquier cuerpo en realidad que se pueda deformar. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la ley de Hooke, la ley de Hooke en el anterior parcial, que nos decía que la fuerza de un resorte es la constante del resorte K por el desplazamiento, por la compresión o deformación, ¿no? Ahora, si esto lo graficamos, vamos a tener una cosa así, ¿no? Donde este sería el desplazamiento y este sería la fuerza. Pero si se dan cuenta, fuerza y desplazamiento, yo saco una gráfica de acá, pues esto sería el trabajo, ¿no? El triangulito que estamos sacando, que sería F por X, fuerza por distancia, va a ser el trabajo, ¿no? Y este área de trabajo, pues, por definición, ¿cómo sería? Esta fuerza va a ser K por X. X por X va a ser X cuadrado. Bueno, entonces, ¿por qué tendríamos que este sería nuestro trabajo? Pues tendríamos fuerza por distancia, pero no es todito completo, ¿no? Es mitad nomás de lo que sería el rectángulo, por eso le estamos colocando aquí un medio, ¿no? Esto sacamos directamente de la gráfica que nos está ahí arriba. A este trabajo que acabamos de encontrar, que es un medio de la constante de resorte por el desplazamiento elevado al cuadrado, lo vamos a llamar energía elástica. Bueno, hay un trabajo más interesante, una conversión de energía, que tal vez es la ecuación más famosa de la física y que casi todo el mundo se la conoce de memoria, pero que bueno, a principios del siglo pasado, justamente Albert Einstein ha indicado que si una masa se la lleva a la velocidad de la luz, esta se va a convertir directamente en energía, ¿no? En ese sentido, entonces, la masa llevada a una velocidad de la luz va a ser similar a lo que tendríamos en energía cinética, ¿no? Entonces dice, la energía va a ser la masa que se convierte completamente, no mitades, por lo que sería la velocidad de la luz, ¿no? Entonces de ahí justamente sale con C como velocidad de la luz, la energía sería la masa por la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta y la energía cinética? Que en este caso la masa se convierte en energía. La masa se convierte en energía. Mientras que cuando simplemente se mueve, pues estaríamos hablando de una energía producida por el movimiento. Pero la masa se mantiene, no desaparece, ¿no? Entonces la ecuación que nos dice energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, aquí la masa se convierte en energía. Es la gran diferencia con la otra. No vamos a entrar en detalles por qué ni cómo hacer eso, porque bueno, ya estaríamos entrando en el ámbito de la física nuclear, que es la única forma de, bueno, no es la única, pero es la forma más conocida de convertir masa en energía, rompiendo el átomo o uniendo el átomo, fisión o fusión nuclear. Y bueno, eso no es competencia de esta parte del estudio, que simplemente es repaso de colegio, ¿no? Pero bueno, entonces ahí tendríamos cuatro tipos de energía. La energía
potencial gravitatoria, la energía debido al movimiento, o energía cinética, y la energía potencial elástica. Si quisiéramos, podemos hablar de la energía relativa, que es la que podríamos convertir una masa en energía. A ver, tomando esto, por ejemplo, de acá, nos piden calcular la energía producida por un kilogramo de convertido en la velocidad de la luz. Calcular la energía producida por un kilogramo de plutonio convertido a la velocidad de la luz, ¿no? Convertido en el completamente. No es cualquier elemento que podemos convertir, por si acaso, ¿no? Tiene que ser un elemento del área radiactiva. Por eso es también tan peligrosa la energía nuclear, ¿no? No tanto por el hecho de convertir, sino porque manejamos productos radioactivos y la radiación de este estilo produce daños a la salud también. ¿Ya? Entonces, colocamos la velocidad de la luz, que serían 300.000 kilómetros por segundo, o si quieren, 300 millones de metros por segundo. Entonces, un kilogramo por 300 millones, no, estaríamos hablando de cuadrado, 9 por 10 a la 16, ¿no? Si tomamos en cuenta algo que es conocido como el terajoule, un estaríamos hablando de 90.000 terajoules de energía, ¿no? Estoy hablando, digamos, de lo que sería conversión de masa en energía. ¿Alguna duda del ejercicio? Del ejercicio, lo que ya se me han dormido. A ver, vamos a entrar a otro teorema más, ¿ya? Que es el teorema de la conservación del trabajo y la energía. ¿Qué nos dice este teorema? Este teorema nos dice que la energía no se pierde, se transforma. Así de simple, la energía no se pierde, se transforma. ¿Esto qué quiere decir? Que un tipo de energía se convierte en otro tipo de energía. Nunca desaparece. Se puede convertir en calor, se puede convertir en energía cinética en energía potencial, una energía potencial en energía elástica, una energía elástica en una energía de trabajo, o viceversa, podríamos decir que un trabajo se puede convertir también en energía, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de simplemente energías mecánicas, en cada punto podemos decir que tenemos la energía mecánica en un punto uno, va a ser simplemente la sumatoria de energía cinética más la energía potencial más la energía elástica, ¿no? Y así en cualquier punto, ¿no? En el punto 3, por ejemplo, vamos a tener la energía cinética en el punto 3, la energía potencial en el punto 3 y energía elástica en el punto 3. Aquí obviamente no estoy colocando esta otra energía que podríamos colocar en masa, más, ¿no? Pero para el prefa no vamos a utilizar conversión de masa en energía, ¿no? Ahora, el trabajo también es energía, también se mide en joules. Por lo tanto, podríamos decir que si hay una
disminución, un cambio de energía en todo caso entre el punto uno y el punto 2, pues tendríamos, por ejemplo, que sería el trabajo realizado entre el punto 2 y el punto uno el que lo compensa. Es decir, la energía en el punto uno va a ser la energía punto 2 más el trabajo realizado entre ambos. Pero recordando que aquí tendríamos la energía cinética, más la energía potencial, más la energía elástica, y aquí también tendríamos energía cinética, más energía potencial, y más energía elástica, tendríamos en general que el trabajo en el punto uno nivel mecánico, sería energía cinética en el punto uno más energía potencial en el punto uno más energía elástica en el punto uno va a ser igual ¿a qué? A la energía cinética en el punto uno más la energía potencial en el punto 2 más energía elástica en el punto 2 ¿no? Cinética, potencial, elástica, y finalmente a esto le sumaríamos el trabajo que se ha realizado entre ambos, ¿no? Hay que tener cuidado con el signo, ¿no? Trabajo, porque si nosotros tomamos en cuenta que podría ser, por ejemplo, un trabajo de una fuerza de rozamiento, aquí tendríamos que manejar el módulo. Es decir, para tomar en cuenta este trabajo final, y yo lo llevo a este trabajo aquí, a este lado, al llevar a este lado, ¿qué tengo que hacer? Cambiarle el signo, ¿no? Entonces ahí está apareciendo que esto es pues mi trabajo realizado por mi fuerza de rozamiento, por ejemplo. Y ahí sí lo tenemos que tomar como negativo. Pero si lo llevamos al otro lado, ahí, entonces estaríamos teniendo que tomar el módulo del trabajo. Es decir, ¿cuánto hemos perdido? ¿No? Entonces estamos restándole, restamos un trabajo menos del otro, menos por menos me da más, y obtendríamos este signo más de todos modos. A ver, este ejercicio uno facilito, ¿ya? Antes, ¿se entiende la conservación de la energía? Esta ecuación de ahí. Me comentan, por favor, si se entiende. Cuando nadie pregunta, preocupa. A ver, bueno, vamos a ver un cachito. Voy a dejar de compartir unos segundos. Y esta vez yo les voy a preguntar, ¿ya? A ver, voy a elegir al azar. Jesús, ¿estás en línea? Uy, ya se me empezó a asustar. A ver, vamos a seguir preguntando igual. A ver, en línea, Martín Tarqui. Aquí dice Martín, cuando solamente tenemos movimiento, ¿qué tipo de energía tenemos? energía cinética. Perfecto. ¿Quién va a responder la siguiente pregunta? Elige. Cualquier compañero. Wilder, Wilder, ¿estás en línea? Wilder Larico. Que sí que no está en línea. Wilder, a ver, cerquita tenemos a dos compañeras. Eh, Keila Ramos, ¿estás en línea? Keila, no sé si están tímidas o qué. A ver, al lado de Wilder, yo tengo a Carla Calderón, ¿está en línea? Sí, Carlita, ¿qué pasa con el peso? ¿Qué tipo de energía nos produce?
Aceleración. Sí, nos produce aceleración, pero ¿qué tipo de energía? ¿Energía cinética, energía potencial gravitatoria o energía elástica? Estoy entre cinética y potencial. No, cinética y ¿qué dijo? Potencial gravitatorio. Claro, potencial simplemente lo podemos llamar. Potencial. Entre esas dos creo que es. El peso, aunque no se mueva, si está a una altura distinta de la referencia, es energía potencial. Entonces, una de tus dos está bien, ¿no? Algo importante, lo que decía Carla, ¿no? Si se mueve, hay energía, pero como decía hace un momento el compañero, pues si hay movimiento, hay energía cinética, ¿no? Entonces, no podemos tomar dos veces la energía, ¿no? Es cinética en un caso y el potencial por la altura, ¿no? El cambio de altura es el que nos va a manejar, pues, energía potencial. Pero la energía potencial se da sobre una referencia. Entonces, sobre eso, a ver, por el chat nomás, para que no se asusten, a ver, ¿quién me puede decir si puede existir energía potencial negativa? Energía potencial negativa. Digan sí o no por el chat. No se peleen. Si se equivoca, no hay problema. No, se asustó y otro. Sí, dice, muy bien. No, dice otra. Sí, dice otro. No. Por si acaso, no es por mayoría de votos. Nayeli también dice sí. Frank Tugu sí, sí. Carla también dice sí. Miriam dice no. Daniela dice sí. Ok, bueno, ya han votado varios. Les comento a los que han puesto que no, que sí se puede, ¿no? ¿Cómo es que sí habría una energía potencial negativa? La energía potencial va a tomar en cuenta el desplazamiento que se podría hacer. Si nuestra referencia está por debajo, ¿no? Si nuestra referencia está por debajo, entonces estamos hablando de la energía que sería necesaria, ¿no? Pero si está por arriba, entonces estaríamos hablando de una energía negativa respecto a esa referencia. Me explico mejor. Voy a poner a compartir la pantalla otra vez. Vamos a poner aparte esto antes del ejercicio, tal vez con otra hojita mejor. Entonces aquí tenemos nuestra referencia. Ya la referencia está ahí y este va a ser nuestro bloque. Entonces, ¿cuánto de energía va a ganar de acá a acá? Nuestro peso va a ser siempre el mismo acá. Masa gravedad. Ese será obviamente lo que sería el módulo de el peso. Entonces el peso siempre va hacia abajo, masa gravedad. El desplazamiento para nuestro caso sería también hacia abajo. Desde la referencia hasta ahí, ahí va a bajar, ¿no? Entonces, este desplazamiento es, por ejemplo, h. ¿No? Entonces, en este caso tendríamos, ¿cuál era nuestro trabajo? El peso, este peso por
la altura, que sería el desplazamiento, y a eso nosotros hemos llamado energía potencial, ¿no ven? Energía potencial gravitatoria específicamente. Ahora bien, ¿qué pasa si nuestra referencia está de manera distinta? Misma masa. Si es la misma masa, entonces me gustaría que sería el mismo peso, ¿no? Hasta ahí ninguno creo que tenga problema. Ahora, ¿qué va a pasar con mi referencia? En este caso, yo lo voy a poner aquí, por debajo de mi cuerpo. Entonces, en este caso, no sí que es la misma altura que está hace un rato. Pero ¿cuál es la diferencia entre esa altura de hace un rato y esta altura? Yo, para llegar a mi referencia, mi desplazamiento no puede ser hacia abajo, ¿no? Tiene que ser justamente al revés. Es decir, tengo que no bajar, sino subir, ¿no? Ahora, ¿qué ángulo están teniendo entre estos dos? El ángulo es de 180 grados. Entonces, ahí justamente viene un símbolo negativo que va a indicar que tiene que hacer un esfuerzo extra, es decir, que tiene que ir hacia arriba. Entonces ahí es el único caso que podría ser la energía negativa, en la energía potencial, la energía potencial gravitatoria para ser exactos, ¿no? Cuando está por debajo de la referencia. Esta mi rayita sería mi referencia. ¿Ok? Estito les he puesto así como en paréntesis, no lo vamos a poner en la gráfica, ni tampoco en el documentito, porque es un problema de concepto que resulta también de análisis y por lo tanto muchas veces lo ponen en un examen teórico, ¿ya? Entonces ya con esta explicación extra, nos quedan unos 9 minutitos, vamos a poder explicarles un poquito lo que sería este problemita, ¿no? Entonces, repito, no es por mayoría de votos, ¿no? Es de esta manera que sí podría ser, ¿no? Pero sería un caso así muy excepcional cuando tienes que jugar con lo que serían las referencias, más que nada, ¿ya? No son masas negativas ni otras cosas, ¿no? Y en ese sentido, nos piden ahora calcular la distancia a la que llegará un bloque que parte con una velocidad inicial de 50 metros por segundo sobre una superficie rugosa que tiene un coeficiente de rozamiento de 0,8, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que tiene el coeficiente de rozamiento, ¿no? Y nosotros vamos a darnos 2 puntos, ¿ya? Bien. Voy a tomar en cuenta 2 puntos, ¿no? El punto 1 va a ser mi punto de arranque, donde tiene la velocidad inicial y donde todavía no ha perdido nada por el trabajo. Como tiene velocidad, pues entonces tendría una energía cinética. En el punto 2 es cuando se detiene,
va a ir desacelerando porque esto es rugoso y va a llegar a este punto con 0 metros por segundo de velocidad. Ahora, no ha cambiado de altura, por lo tanto no tiene energía potencial. Tiene la misma referencia a los dos. No se ha comprimido, por lo tanto no. Nosotros tenemos la misma energía, ah, si quieren, no tenemos energía elástica, ¿no? La misma energía cero en ambos puntos. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice el teorema de conservación de trabajo y energía? La energía en el punto 1 va a ser igual a la energía en el punto 2, pero tomando en cuenta el trabajo que ha sido realizado entre ambos, ¿no? Entonces, el punto inicial será el 1, el punto final sería el 2. ¿Qué teníamos en el punto 1? Energía cinética. ¿Qué tenemos en el punto 2? Ninguna energía, ni cinética, ni potencial, ni elástica. Entonces, 0. Y el trabajo es el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, según lo que hemos visto hace un momento, yo reemplazo energía cinética. Hemos dicho que era masa por velocidad al cuadrado. Voy a retroceder un poquito. Aquí está. No, esto no es. Esta es, ¿no? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y el trabajo realizado por, así el primer ejercicio que hemos hecho hace un rato, este de acá, por la fuerza de rozamiento va a ser mu por la normal por el desplazamiento. Y en este caso, la normal es justamente el peso, ¿no? Igualito al peso. Pero ahí está. Entonces, tendríamos mi masita que va a producir una normal igual al peso, ¿no? Entonces, una cosa importante, el signo, ¿no? El signo, en este caso, lo estamos tomando ya como módulo completo, ¿no? Entonces, ahí tendríamos un medio de la masa, velocidad al cuadrado, va a ser igual a mu por masa, gravedad, por el desplazamiento, ¿no? En ese sentido, entonces, tendríamos que estas dos masas son iguales, por lo tanto, se pueden cancelar. Entonces, si nosotros sacamos acá mu por gravedad, y luego reemplazamos los datos, velocidad al cuadrado, porque tendríamos el coeficiente de rozamiento que nos decían acá arriba que era 0,8 y la gravedad que es un dato conocido que es 9,8. Donde entonces mi desplazamiento va a ser de 159,4 metros dado la velocidad que estaríamos manejando. Si alcanzamos este ejercicio más, nos dice calcular la altura h a la que sube un bloque que parte con una velocidad de 5 metros por segundo sobre una superficie lisa. ¿Eso qué significa? Que no tiene rozamiento, ¿no? Inclinada. Entonces, como solución, tendríamos, ¿no? Siempre analizamos punto inicial, punto final, y si escribieron algún trabajo. En este caso no hay ningún trabajo. Inicial se mueve, por lo tanto, energía cinética. En el punto 2 tenemos altura, por lo tanto va a haber energía potencial. No se mueve, no hay energía cinética, no hay compresión, entonces no hay energía potencial elástica. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de conservación de la energía? Energía 1 igual a energía 2. En este caso hemos dicho energía cinética y energía potencial. Entonces reemplazamos, tendríamos las masas se cancelan y despejamos en este caso la altura. La altura
Simplemente lo que tenemos acá lo mantenemos, lo que está en negrito, y tendríamos que dividir entre la gravedad. Reemplazamos datos y nos da 1275 joules. Bueno, ahora sí estamos en tiempo, compañeros. Si no hay ninguna duda, ahí lo paramos la grabación.